Hola a todos chavales, yo soy GoDeiK. Y bueno, hoy os traigo un vídeo bastante interesante porque como ya os dije hace unas semanas, Brawl Stars estaba pensando hacer un podcast en el que iba a responder preguntas de la comunidad para ver un poco qué decía la gente. Y como ya muchos sabéis, yo hice una pregunta y resulta que aparezco en el vídeo. Me he estado mirando todas las preguntas. El vídeo dura 2 horas, Me he estado mirando todas las preguntas para ver cuáles eran las más interesantes para poneroslas en este vídeo. Y bueno, está en inglés, pero lo vamos a ver en español con subtítulos generados automáticamente por YouTube. Y si por lo que sea no se entiende bien algo, pues os lo aclaro yo en español. Así que bueno, no os preocupéis por eso, pero como digo, vamos a ver un montón de preguntas. Van a decir cosas como el mod de historia, 5 contra 5. Responden mi pregunta de Star Park, a ver qué responden. Y bueno, tenemos por aquí el podcast. Mirad qué guapo está, o sea, se la han currado, Hay botellas de Barley por la derecha y figuritas por en medio. Y vamos, que no ha sido improvisado, sino que esto se lo han currado, Y comenzamos con una de las preguntas que dice: ¿tenéis pensado desarrollar o publicar otros juegos, pero en el mundo de Brawl Stars? O sea, en el universo de Brawl Stars, con los mismos personajes y que sea todo muy parecido. Y pone aquí, excepto Squad Busters, porque eso ya lo hemos visto. Y atentos a lo que responde Frank. Nos comenta un poco que lo va a comparar con el mundo de Clash of Clans. O sea, lo que hay Clash Royale, hay Clash of Clans. Y nos dice lo siguiente. A huge IP as a company is like a significant investment, okay? A ver, dice que es una inversión significativa, o sea, es algo tocho. Just from a business side of things. Desde el lado So you comercial. would like to use that IP. IP is intellectual property, in our case Brawl Stars. ¿Qué es eso? Propiedad intelectual de IPS en agosto. Prostas. ¿Qué? A ver, esto como digo, está traducido automáticamente, ¿vale? Os ayudo yo con lo que vaya diciendo, pero es que esto qué es, tío. You would like to use it, you know, for other games. So that's all I will say to this. Vale, dice solamente que le gustaría hacerlo para otros juegos. O sea, no es algo descartado. No responde mucho, porque luego ya pasan a la siguiente pregunta. Lo dejan como muy cerrado. Yo, gente, os digo que supongo, y seguramente lo hagan, que Supercell haga un juego con el mundo de Brawl. Que no tengo ni idea, pero yo viendo que los personajes y todo se puede hacer en otro lado, pero a saber el qué. Pero es que mirad, porque cierran esto y pasan a la siguiente pregunta que también es interesante. Atención, Mirad lo que dicen aquí. Rico AX7, we will add 5v5. Pregunta si van a añadir 5 contra 5 en Brawl Stars. A ver, esto es algo que, pensarlo bien, ¿sería bueno o sería malo? Que puede ser un poco caos, porque a ver, igual lo vemos como ala que guay, pero a lo mejor para Brawl Stars no es la mejor opción. That's a cool idea. I don't have that. Bueno, este chico ha dicho que es una buena idea, pero ahora que dice Frank, que es el líder de Brawl Stars. Le ponen tambores. That doesn't fit. Maybe this one. ¿Qué está pasando, tío? Briefly on a serious note, like we're not against 5v5. He's so serious. A ver, dice que no están en contra del 5 contra 5. Yo es que estoy escuchando en inglés, traduciendo al español y a la vez leyendo los subtítulos para ver si está bien traducido. O sea, esto está siendo increíble. However, Pero dice, sin embargo, there is implications for Brawl Stars specifically, which we have to consider. Our UI is not made for 5v5, for example. claro, a ver, dice que el juego no está construido para un 5 contra 5. O sea, no es algo fácil de hacer, no es como un modo de juego, sino que es algo más complicado. And there's loads of other underlying systems which are just not made for 5v5. ¿Veis lo que digo? So if we were to do this, it's quite a bit of effort. So we might experiment with it, who knows? Yeah. But no ETA or anything. And for something that it might not land, right? Yeah, it Like, just might not work. Claro, a ver, we están have to diciendo really que balance that. es algo que tienen que mirar bien porque no es algo fácil de hacer. Y además están diciendo aquí que igual no funciona. O sea, imaginaros que lo crean, madre mía, 5 contra 5 y luego nadie lo juega. Es que puede ocurrir. Y no comentan nada más sobre este tema. Es lo único que dicen. No lo descartan, pero dicen que es muy complicado y que puede que lo prueben, pero que no es algo al 100% confirmado. Pero al menos no han dicho que lo descarten, O sea, es posible que en un futuro lejano veamos un modo de juego nuevo de 5 contra 5. Es posible. De hecho, yo, gente, no lo descartaría para dentro de bastante tiempo, porque a lo mejor dicen, venga, va, lo metemos. Pero bueno, la idea no la descartan. Y ahora otra pregunta nos comenta, ¿hay alguna posibilidad de que vengan un nuevo tipo de brawler? O bueno, más bien una nueva calidad, como por ejemplo la legendaria, épica, mítica. Así que a ver qué nos dice Rarity. Frank, porque, a ver, yo no creo que lo hagan, pero a ver qué dicen. I mean, it's not completely out of question. Dice que es una pregunta tampoco muy descabellada, But pero que right now we básicamente don't have a need for introducing Yeah, we another don't. brawler no sirve de nada y no tienen la necesidad. Es que es obvio. or rarity. We don't. So like we would have to. I mean, there would have to be a clear use case before that. Yeah. Que si lo hacen tiene que ser para algo en específico. Y ojo con esta pregunta porque aquí nos dice, ¿qué opináis sobre hacer un buen modo historia? Y dice, por ejemplo, que podría ser offline, si no quieres jugar online. A ver qué responden. Modo historia, Story mode could be offline as well. I don't know. Offline. A ver qué dicen, Yo creo que, tío, de verdad, si Supercell quiere, pueden hacer un modo aparte que tengas que jugar con Sherry porque Mortis es malo, no sé qué. ¿Sabéis? What's offline? Es que puede estar guapo. I mean, we talked about it like August last year, right? Lo hablaron en agosto del año we pasado. want to do more with PvE and have the ability to
tell cool stories. And it was one of the items we did work on, actually. Bueno, esto lo habla en un vídeo, pero Supercell ya ha trabajado en el modo historia. But it wasn't good enough. That's Claro. That's a short version. I think we didn't feel this was doing it justice, I guess. O sea, At gente, that point. no sé si sois conscientes, pero vamos a tener un modo historia en Brawl Stars tarde o temprano. Está diciendo que la han hecho y que la han eliminado, por decirlo así, porque no les convence del todo. O sea, mirad, Yeah, I think we were excited about the idea, but we didn't have the time to execute on the really cool No la grand descartan, visions we had Es que no descartan at nada. that moment. So I guess, want to revisit it when the time does allow, but not maybe right now. ¿Te imaginas que lo tienen listo para sacar dentro de unos meses? A lo mejor este año, Huge No lo sé. undertaking. It's like, Yeah. first, like, you know, most people come to Brawl Stars for the PvP. Yeah. It's just A what ver, it is. claro, eso es verdad que la mayoría de jugadores de Brawl Stars vienen por el Showdown, la atrapagemas, el balón Brawl y no por el modo historia. Pero a ver, también te digo, es obvio. A ver, no hay modo historia, entonces no va a venir nadie por el modo historia. Pero sí entiendo lo que quiere decir. Again, we have like big ideas, so Ojo. it's not easy to execute on those. It's like, think of like cool boss fights which go beyond the robots we have in the game today. Claro, eso es verdad. Maybe some, you know, minions and different flows in general. But this is all content which needs to be created. Claro. And the effort of creating. ¿Y si hacer un nuevo juego de Supercell pero que sea modo historia? Supercell! Venga, va, 1.000.000 de euros por la idea, venga, ahora mismo, ahora mismo. Un nuevo juego de Supercell de Brawl Stars pero modo historia. Bueno, no sé si eso sería. A ver, viendo que es Supercell, seguramente no lo saquen porque tiene que ser como el mejor juego de la historia. Pero bueno, o sea, si se hace bien estaría guapo, ¿no? Yo que sé, vas mejorando los personajes en el modo historia en vez de... ¿Sabéis lo que digo? Podría estar guapo. Some of these is as big as creating a brawler. And that's quite high effort from our side. Claro. So yeah, I guess it's something we'd like to go back to eventually, but at the moment we have other things we focus on. Vale. We want players to be able to enjoy playing them for a sustained period of time. And Claro. given kind of the undertaking of Vale, it, o sea, están hablando de que si quieren sacar un modo historia, que sea prolongado. O sea, no de sacar... O sea, tienen pensado sacar algo, pero que puedas jugarlo mucho tiempo. Que no tenga 3 niveles, ¿sabes? you know, what we don't want to do is release a whole new PvE mode. Let's say it's super fun, and then, you know, we drop support for it because we got to focus on other areas. Claro. Which is part of the reason why the current PvE mode is designed to kind of have Por some eso- amount of this replayability. And if we were to do something more, we'd want to eso no lo think sacan. about that as well. Like we don't want to have orphaned, you know, these orphaned game modes that, you know, don't have continued support. Entiendo. And so Claro, que no queden algo de lo sacamos si se muere, sino que perdure en el tiempo. this is one of Se the, you know, entiende. one of the many factors that is considered. But we all on team, like we were super excited when we undertook. Pero están todos emocionados y lo van a sacar. Es que os digo, lo van a sacar un modo historia, no sé cómo, pero lo van a sacar. Y ahora atención, gente, porque aparece mi pregunta. Mirad esto. From GoDeiK, a Spanish creator, ¡Vale! asking about, I don't know if he's Spanish, it might be from another Spanish language, but sorry if I Sí, soy español, Dani, soy español. missed that, but I know you speak Spanish. Claro, está diciendo por si soy argentino, mexicano. Star Park, we would continue in the future. Para quien no lo sepa, os recuerdo que Star Park es la historia de Brawl Stars. O sea, un poco como el modo historia, pero no es el modo historia. Es como un poco cómo se crearon los Brawlers, porque hicieron un poco hace tiempo, pero a ver si lo continúan. Y dicen esto. What do you mean continue? Like, Is that a yeah, question mark at the end? let me, Okay. yeah, there's A ver. actually a question mark. Oh, okay, okay. But just like a contact Dani está diciendo que se está explicando un poco más for that, like there are a lot of questions about lore. y que hay muchas preguntas del lore And y I todo. got this one to be the representative. Ah, pero que ha elegido a la mía So como ju- representación de todas las preguntas. Hombre, se agradece, se agradece. A ver so qué many responde about Frank. lore, and I think like we can use this one to explain. Es que puede ser Yeah. interesante, ¿eh? Star Park never stopped, really. Star Park nunca se detuvo. O sea, Star Park sigue. So it's constantly on our mind, actually. Está en nuestra mente. ¡No! ¡No! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! I mean, I can Se calla ahí, ¿eh? More to say. differ. do you want to go deeper? I wanna go Go deeper. deeper. Because like I guess I Van a hablar más, ¿eh? can explain a bit of the process we've been through. Because like when we released the Star Park campaign, and then like we revealed that Brawl Stars is in a theme park, Claro. like it was a huge moment, and then we felt like, oh, how can we top that now? O sea, están pensando cómo superar lo que hicieron. Always like trying to make something more impactful or more Buah. or cooler than that, and Claro. we never like really felt like, oh, this is not as cool. So like if you release this, it will be like, I don't care. Claro, está diciendo que a lo mejor si sacan algo a la gente no le gustaría tanto. O sea, tienen miedo de eso, porque los subtítulos van un poco borrachos, gente. Entonces os digo yo un poco por encima. So I think like I don't think like it was something that we can use as a example of a right call, because I think we kind of mess up a bit where we're trying to mix lore with the game content, and I think that was the problem, right? Ah, que se están liando. Dice que están mezclando un poco el lore con el contenido del juego. We never
aimed a goal, like we want to review this, and then we never really had like a clear goal. Ah, o sea, nunca tuvieron un And, objetivo. yeah, we ¿Lanzaron el vídeo del señor japonés y así o cómo? never like managed to top off the Star Park, even though like we were working with many creatives, many ideas, killing ideas, like you've seen the O sea, estaban pensando cosas para Star Park. deepfake, for example. Esto se refiere a que hubo una vez un youtuber inglés que hizo un vídeo como un poco turbio, como que estaba trabajando para Star Park, era algo para ponernos en contexto. Was one of the ideas we Y que fue una de las ideas que tuvieron. An next campaign, and then the thing is that we never stopped working on it. It's not that we don't like Lord cease to exist. A ver, aquí dice que no nos guste el lore, no Lord. We just never managed to find like a really good idea that we're proud of to release. Ah, amigo. With that said, we are still working on it, and we still want to release something as cool as the Star Park. Uy. O sea, que han seguido pensando ideas y que quieren sacar otra cosa de Star Park. There's a lot of stuff, I guess, like the community can't see today, because like there's these little snippets here and there. Sometimes you see it in a social post we have. O Sometimes sea, que ponen it's in cositas en publicaciones. A ver, esto lo hemos visto varias veces, pero bueno. sometimes it's in a broader description. So we are actually we keep like we never really stopped dropping hints about the world. But I guess we haven't been as explicit as to O release sea que another han seguido dando pistas de Star Park, pero no han sido tan explícitos como antes. A ver, esto yo creo que casi todos lo sabemos. Star Park investor video, something like this, right? Claro, como el vídeo ese. But don't mistake it for like there is a story being developed in the background constantly. It's just what's on the visible level is not so much at the moment. O sea, se sigue desarrollando Star Park, pero no se ve tanto como antes. O sea, no están haciendo tantas cosas, vamos. Like sometimes it's a coincidence, but sometimes it's not. When people get like a post from 1 year ago and they put together like it is like, oh, they were thinking about that the whole time. And sometimes we are like sometimes we build the foundation to like everything that we create is like on top of that. So that Esto se refiere a que hay cosas que sacan hace un año y que salen hoy, por ejemplo. Y claro, aparecen en la publicación de hace años, pero sale ahora. Entonces se refiere un poco a eso. Yeah, I think when we started building the storyline for Brawl, which was before global release, Cuando empezaron a construir la historia de Brawl Stars fue antes del lanzamiento global. started having all these discussions and conversations. You all know that we started as a science fiction game, was Project Laser, and then it became a Wild West. Project Laser era la primera versión de Brawl Stars para quien no lo sepa. O sea, el juego antes se llamaba Project Laser. O sea, vamos, cagaba. But then when we went global, we were like, this is not our identity as a game anymore, and so let's come up with a cool storyline, and this is how Star Park was born. Amigo. So I think that's now it's just into building that out more. I think the mistake we made as a team is that we dropped this bomb and Sí. then pretty much stopped. Yeah. Sí, Right? es que fue el problema que tuvieron. Sacaron lore y dijeron, pues hasta aquí. In an ¿Sabes? ideal world, we would have kept telling the story of this world. Era lo que tendría que haber hecho. And we totalmente. have, but it's just not visible enough today. Claro, lo han hecho, pero a lo mejor en un post que aparece algo de Star Park muy pequeño, pero no muy visible como antes, como el vídeo que vimos del señor japonés. Y luego, atención a esta última pregunta, porque bueno, le preguntan si va a volver Showdown Plus, y la quiero poner aquí porque me ha llamado la atención algo que ha dicho. Yo ya subí un vídeo al canal diciendo que Showdown Plus no iba a volver porque Frank lo había confirmado, pero es que a Frank le veo un poco raro cuando responde. plans of bringing Showdown Plus. ¿Y responde? A ver qué dice. Es que mirad lo que dice. Not exactly Showdown Plus, no. ¿Veis? ¿Lo habéis escuchado? Dice, no exactamente Showdown Plus. O sea, le dice, va a volver Showdown Plus y dice, no exactamente Showdown Plus. O sea, ¿tienen pensado sacar algún tipo de modo de Showdown pero diferente? Si no, no habría dicho, no realmente Showdown Plus. Habría dicho, no va a volver. Pero es que diga, no realmente. Because it didn't fix what we were set out to fix with it, which was less teaming. Claro. O sea, a ver, lo que acaba de decir aquí es que cuando lo sacaron querían acabar con el team y como no acababa con el team, pues lo quitaron porque no hizo el objetivo de Showdown Plus. Porque era que no hicieran team. Pero claro, como la gente seguía haciendo team, pues claro. Died again. Bro, I agrees. Se ha reído porque se ha caído Crow, no se ha visto. So yeah, like we're not gonna bring Showdown Plus specifically back. Lo que acaba de decir es que los subtítulos están mal. Acaba de decir, no vamos a traer de vuelta específicamente Showdown Plus. Yo doy a entender que van a traer algo diferente a Showdown Plus, pero un modo de juego de supervivencia nuevo o reformado de alguna manera. Es que mira, Can están you todos muy callados. resuscitate Crow, please? ¿Veis el silencio? Specifically back. Silencio incómodo, ¿eh? Silencio de, uy, que se viene algo. Que no tengo ni idea, ¿eh? Pero por cómo responden y las actitudes así psicológicas mirando, igual hay algo, ¿eh? No lo sé. Pero bueno, gente, yo voy a dejar el vídeo por aquí. Estas han sido las preguntas que más he visto importantes para traeros en un vídeo. Recordad que cualquier información nueva de Brawl Stars, si sacan algo, os la traeré al canal. Así que estad suscritos y dejad un like a este vídeo si os ha gustado. Así que nada, este ha sido el vídeo y espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.